composición en el cine hace referencia a una serie de reglas que ayudan a estructurar las imágenes, creando armonía, creando profundidad y haciendo que la película pueda leerse adecuadamente. Este vídeo puede complementarse con los dos que ya subí acerca de la iluminación y del color en el cine, los dejaré por aquí arriba por si a alguien le interesa. Soy Iván Benítez, iluminador y compositor en cine y animación, y hoy vamos a hablar de la composición cinematográfica. En sus orígenes, la composición cinematográfica imitaba la de una obra de teatro, poniendo prácticamente todos los personajes y elementos en escena, con tomas muy largas y prácticamente sin mover la cámara. Rara vez se mostraba un primer plano o un plano detalle, pero a medida que fue pasando el tiempo, los cinematógrafos se dieron cuenta de que la composición era realmente un elemento fundamental con el que se podía jugar para contar una historia y así poder ayudar a la narrativa de la película. Dentro de la composición cinematográfica hay ciertos elementos con los que podemos jugar para ayudar a contar nuestra historia. Dentro del encuadre tenemos la regla de los 3/3, que es una de las principales reglas compositivas, es prácticamente la que más se utiliza en cine y consiste en dividir la pantalla en 3 partes iguales, 3/3, y estos a su vez en otros 3/3. Entonces la clave de esto es mantener a los personajes o los elementos más importantes de la escena en los puntos de intersección. Con esto lo que conseguimos es una mayor naturalidad en la imagen y rompemos con la simetría. También tenemos la proporción áurea con la llamada espiral de oro, que se utiliza mucho tanto en diseño como en cine, prácticamente en el arte en general, y se considera una forma muy armoniosa y estéticamente bella de distribuir los elementos de una escena. Se lleva utilizando durante siglos, como podemos ver en la pintura David vencedor de Goliat de Caravaggio de 1600, en el que vemos que recorre todos los elementos de la pintura hasta llegar a la parte más importante. Incluso también tenemos ejemplos como en el cine, en cine de animación, como en esta escena de mascotas, en el que también vemos que al final de la espiral de oro vemos que está el perro que es el que está hablando en ese momento de la escena. Luego tendríamos también un encuadre simétrico que, como su propio nombre indica, pues trata de colocar los elementos de la escena de forma simétrica en partes iguales o prácticamente iguales, no tiene por qué ser exactamente igual. Puede realmente incluso haber una persona a un lado de la pantalla y puede haber un elemento que sea similar en formas en el otro lado de la pantalla, no tiene que ser siempre exactamente igual. Y bueno, uno de los mayores representantes sería Stanley Kubrick, que utiliza planos simétricos en prácticamente todas sus películas, como en El Resplandor o Space Odyssey, o Wes Anderson, que también es un gran representante de la simetría dentro de sus películas. Con esto, pues básicamente se logra una sensación de orden y de equilibrio, aunque su uso excesivo puede llegar a resultar aburrido. Luego también tenemos otras reglas que son prácticamente universales, como la de los 180 grados, que consiste en formar un eje entre un personaje y otro, y la cámara solo se puede mover en un lado de ese eje. No se puede traspasar el eje porque es fácil que el espectador se confunda y pierda el hilo de la historia. Creo que se ve bastante bien en esta imagen, es mejor verlo que explicarlo porque puede resultar un poco confuso. Luego también tenemos la ley de la mirada, que básicamente consiste en dejar más espacio o oxígeno, como llaman algunos fotógrafos, en la zona hacia donde el personaje está mirando. Esto se puede utilizar de la forma inversa para crear sensaciones de asfixia o agobio. Después del encuadre tendríamos el enfoque, que también es un elemento imprescindible dentro de la composición, ya que ayuda mucho a guiar la mirada del espectador, dejando más o menos nítidas algunas zonas de la imagen. Esto se consigue gracias a la profundidad de campo. Cuanto menor sea la profundidad de campo, mayor será el desenfoque y viceversa. En fotografía se juega con la apertura del diafragma para lograr este efecto. Cuanto mayor es la apertura del diafragma, mayor será el desenfoque. En cambio, en cine de animación, esto se puede lograr tanto en el programa de 3D, cambiando los mismos parámetros tal y como haríamos con una cámara real, o en el programa de composición con un AOV y un Z de focus. De todos modos, en esto entraremos en más detalle en otros vídeos.
Después tendríamos también las líneas maestras, que se trata de líneas que pueden ser visibles o no, que ayudan a dirigir la mirada del espectador hacia un punto concreto, como hace por ejemplo Michelangelo Sercuozzi en el cuadro Niños cogiendo fruta. Algunos ejemplos son bastante exagerados, como en Thor o en Puñales por la espalda. Estas líneas también sirven para crear profundidad, como vemos en la escena de Parásitos, en el que las líneas marcan el punto de fuga dotando de profundidad a la escena. Otro de los elementos con los que podemos jugar es el espacio negativo, que se trata de mantener objetos oscuros o completamente negros en primer plano. Esto haría, digamos, un efecto parecido al de viñeta para restarle importancia a ciertas zonas en concreto de ese frame y guiar los ojos del espectador hacia donde queremos. Un muy buen ejemplo sería Seven en la escena de la persecución. Bueno, esto ha sido todo acerca de la composición en el cine. Sé que muchos de los conceptos de los que he hablado se pueden desarrollar más. Incluso, bueno, me he dejado algunas cosas para siguientes vídeos. Pero bueno, espero que al menos os haya parecido interesante y que hayáis aprendido algo nuevo. Y si queréis en comentarios me podéis dejar propuestas para siguientes vídeos. Y nada, hasta la próxima.